Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de los Hechos en el capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 11. El Señor ascendió a los cielos. Hechos 1, desde el verso 6 hasta el verso 11. Dice, hermanos, en la escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje del libro de los Hechos narra un momento sumamente importante en la vida del Señor Jesucristo. Él había cumplido su ministerio de morir en la cruz para redimir a toda la raza humana. Una vez resucitado, Él se apareció durante 40 días a sus discípulos. En esos 40 días les impartió algunos consejos que les serían de mucha utilidad para lo que venía enseguida: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Además, dejaba, hermanos, de ser hombre y volvía a ser Dios. Jesús dejó de ser el hombre común, el hombre sencillo, el hombre que había vivido entre los seres humanos, y regresaba a la gloria primera, a aquella gloria que le correspondía como el Hijo de Dios. A partir de aquel día, hermanos, para el Señor Jesús era un día glorioso. Él volvía a su gloria eterna, pero para sus discípulos las cosas eran diferentes. Para ellos eran sumamente problemáticas, porque ellos estaban acostumbrados a que durante 3 años y medio, cualquier problema, cualquier situación, cualquier adversidad, el Maestro estaba ahí. Jesús estaba ahí, dispuesto a ayudarles, a fortalecerlos, a resolver las situaciones que a ellos les podían afectar. Por lo tanto, aquel momento no era fácil para los discípulos. Sin embargo, el Señor se aseguró 100% de que sus discípulos le vieran irse. Se aseguró de que con sus propios ojos le vieran elevarse en los cielos y desaparecer de esta tierra. ¿Por qué tuvo que irse Jesús? ¿Por qué no se quedó con ellos? ¿Por qué no se quedó en la tierra? ¿Por qué no permaneció humanamente entre nosotros hasta el día de hoy? ¿Cuál fue el propósito del Señor al dejar este mundo de una manera tan clara que los discípulos no tuvieran duda de que Él se había ido? ¿Por qué se fue? En primer lugar, hermanos, el Señor Jesús se fue para enseñarles a los discípulos y a nosotros que nuestra mayor promesa está en el cielo y no en la tierra. Si el Señor se quedaba físicamente aquí en esta tierra, los apóstoles quedarían atados a este mundo. Los apóstoles quedarían sujetos a este orden terrenal.
si Jesús no se iba físicamente de este mundo, toda la esperanza de sus discípulos se reduciría a vivir felizmente aquí en la tierra con Jesús, a permanecer felizmente aquí en la tierra en la compañía del Maestro. Jesús sabía, hermanos, que los discípulos tenían problemas en este asunto. Ustedes mismos leyeron ahí en el verso 6, cuando sus discípulos, una vez que han comprobado que es Él y que efectivamente está vivo y que efectivamente ha resucitado, la primera pregunta que le hacen es: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense que esto refleja, hermanos, el hecho de que los discípulos, aunque lo han visto resucitado durante 40 días, aunque les ha demostrado que Él efectivamente ha vencido la muerte, ellos siguen pensando en términos terrenales. ¿Restaurarás el reino a Israel aquí en la tierra ahora? Yo creo que por eso la respuesta de Jesús me suena a mí a reprensión. Es una respuesta bastante fuerte. El Señor les dice: no os toca a vosotros saber esas cosas. Si ustedes leen bien la respuesta del Señor, se darán cuenta de que Jesús suena molesto. Jesús suena molesto porque dice: 3 años perdidos, no entendieron nada. 3 años de estarles hablando del reino, 3 años de estarles hablando del reino espiritual, y ellos todavía están pensando en términos terrenales. Fíjense que entonces toma sentido lo que dice el texto. Inmediatamente que el Señor les da esa respuesta: no os toca a vosotros conocer los tiempos ni las sazones, dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que el Señor les dijo: no se ocupen ustedes de esas cosas, de cuándo va a ser o de cómo va a ser. Asegúrense de recibir la promesa, porque sin eso no van a hacer nada. Esta es la respuesta del Señor. Ocúpense de recibir el Espíritu Santo, porque Él es quien les va a fortalecer, Él es quien les va a dar sabiduría, Él es quien les va a dar valor y denuedo para predicar el Evangelio. Sin el Espíritu Santo no van a poder hacer nada. Por eso es que el Señor les dejó mirar cómo Él se iba. Las nubes lo cubrieron, dice, y ya no lo vieron más. ¿Por qué esto? Porque ellos tenían que entender y aceptar y reconocer: el Espíritu Santo es ahora nuestro ayudador. Tenemos que buscarlo a Él si queremos tener éxito en la tarea de predicar el Evangelio a toda criatura. Esta fue la razón principal por la cual el Señor se fue. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Nosotros, hermanos, aquí en la tierra tenemos una identidad temporal, terrenal, humana. En esa identidad tenemos un nombre, un apellido, una estatura, un color de piel, un color de ojos. Tenemos un peso con el que generalmente estamos luchando, pero tenemos un peso. Somos nosotros, es nuestra identidad aquí en la tierra, temporalmente. Pero nuestra identidad eterna no dice: nació en tal parte, en tal lugar, tiene piel de este color. Nuestra identidad eterna dice: hijo de Dios. Esta es nuestra verdadera identidad. Lo que el Señor quería al irse, hermanos, es que sus discípulos valoraran el hecho de que Jesús había ganado en la cruz no solo una victoria temporal, sino una gran herencia eterna que íbamos a compartir con Cristo Jesús cuando llegue el día. Quería que los discípulos levantaran su mirada de este orden terrenal y lo pusieran en las cosas eternas. El Señor ya les había dicho antes: no os hagáis tesoros aquí en la tierra.
donde la polilla y el orín corrompen, haceos tesoros en los cielos, porque donde estuviere vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. El Señor quería decir, pongan su corazón en las cosas de arriba, porque esas permanecen. Todas las demás son temporales. Todas las demás solo alcanzan por un tiempo, pero las de allá, esas son por siempre y para siempre. Amén. De manera que el Señor les estaba dejando bien claro a sus discípulos, pongan su corazón en las cosas de arriba, porque ahí está su verdadera esperanza. No se centren tanto en las cosas terrenales, porque esas solo durarán por un tiempo. Miren hacia arriba. La asunción de Cristo entonces, hermanos, es un permanente recordatorio de que nosotros tenemos una herencia celestial que se va a hacer realidad cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. La segunda razón por la cual el Señor se fue es porque a los discípulos y a nosotros nos convenía que se fuera. En algún momento el Señor les dijo a ellos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, les enviaré otro consolador. Quiere decir, hermanos, que Jesús, lejos de estimularles a ellos a seguir pensando en términos terrenales, a seguir pensando en términos temporales, les invita a elevar su entendimiento, a elevar su comprensión de las cosas. Quiere mostrarles que hay una realidad eterna que Él ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Si yo me quedaría, les estaba diciendo el Señor, ¿de qué serviría? Ustedes seguirían afligidos, angustiados, preocupados por las situaciones terrenales. Pero cuando reciban la promesa, entonces recibirán poder. Él les dijo, pero recibiréis poder. ¿De qué poder hablaba el Señor? Hablaba del poder para superar los temores y poder predicar el evangelio sin miedo. Y poder predicar el evangelio con denuedo, con valor, con decisión. Poder predicar el evangelio en cualquier lugar y en cualquier parte. Eso no lo iban a poder lograr ellos a menos que recibieran la promesa que habían escuchado del Señor. Sin ese poder, hermanos, los discípulos hubieran fracasado en esto de predicar el evangelio a toda criatura. Porque hubieran ido en sus fuerzas, hubieran ido en sus capacidades y hubieran fracasado. Los discípulos trastornaron, ya siendo apóstoles, el mundo con el evangelio de Jesucristo porque el Espíritu Santo lo fortaleció, porque el Espíritu Santo les dio sabiduría, porque el Espíritu Santo les dio el valor y el denuedo para predicar con libertad a Cristo como el único Salvador. Por eso era necesario, hermanos, que pensaran en el Espíritu Santo. El Señor ascendió a los cielos, hermanos, no para abandonarnos, no para dejarnos solos, sino para enviarnos otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que el Señor dejó que los discípulos lo vieran irse para recordarnos permanentemente que hoy contamos con el Espíritu Santo para salir adelante en todas las luchas, los problemas, las dificultades que como iglesia del Señor podamos tener en esta tierra. El Señor dejó que sus discípulos lo vieran irse para que comprendieran que a quien tenían que buscar ahora era al Espíritu Santo, porque en Él estaba su fortaleza. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nosotros vemos a una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Querían elegir un nuevo apóstol, por el que faltaba, el Espíritu Santo lo guió. Eligieron los primeros diáconos, el Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo fue la clave.
Por lo tanto, hermanos, esto nos quiere decir a nosotros hoy que como iglesia de Jesucristo dependemos del Espíritu Santo para salir victoriosos en todas las situaciones que se nos puedan presentar en esta vida. Esto nos está recordando que es el Espíritu Santo a quien Dios ha dejado encargado para todas estas tareas que nos corresponden hoy como iglesia de Jesucristo. Y en tercer lugar, hermanos, el Señor se fue porque a partir de la asunción de Cristo, su pueblo debe andar por fe y no por vista. Nosotros sabemos, hermanos, que si Jesucristo no se hubiera ido y se hubiera quedado en esta tierra, Jesucristo se hubiera convertido en algo así como una varita mágica. Se hubiera convertido en una medalla milagrosa. Se hubiera convertido en una estampa poderosa. ¿Por qué? Porque la gente lo habría entendido como alguien que está aquí en la tierra para resolverle sus problemas terrenales, sin pensar en las cosas de arriba. Si el Señor se hubiera quedado y siguiera viviendo en esta tierra, lo veríamos como un ídolo, lo veríamos como alguien que resuelve los problemas terrenales, aunque las cosas de arriba no tengan ningún valor para nosotros. Si Él se hubiera quedado, hermanos, hubiéramos fracasado. En los evangelios nosotros leemos con bastante claridad de las multitudes que seguían al Señor a donde quiera que Él iba. Amén. Los evangelios nos muestran que hay un período de la vida de Jesús en el cual a donde Él iba las multitudes le seguían. Pero los mismos evangelios nos dejan claro que muchas de esas multitudes le seguían porque querían que les resolviera un problema o porque querían ver un milagro. Era como un espectáculo, era como un show magnífico y extraordinario. Ellos querían ver algo. Ellos querían ver algo extraordinario. No le estaban siguiendo, hermanos, porque entendieran que Él era el Mesías. Le estaban siguiendo porque querían ver algo extraordinario, querían ver un milagro o querían que el Señor les resolviera algo. Llevaban a sus enfermos para que los sanara. Llevaban a los endemoniados para que los liberara. Llevaban a diferentes personas para que el Señor hiciera algo por ellos. El Señor se los reprochó en una ocasión. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y en el verso 26 leemos cuando el Señor les dijo: de cierto digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Esto se lo dijo después de la multiplicación de los panes y de los peces. Ustedes me siguen no porque han visto las señales. ¿A qué señales se refería él? A las señales de que él era el Hijo de Dios. Esto no lo habían entendido ellos. Esto no lo habían realizado en sus mentes. Ellos lo que querían era que otra vez ocurrieran esos milagros, que otra vez pudieran comer de la mano de Jesús, pero no estaban interesados en conocer una realidad espiritual que le llevara más allá en el conocimiento del Señor. Pensando de esa manera, reducían a Jesús, como ya dijimos antes, a un ser fantástico y fabuloso que les iba a resolver todos sus problemas. ¿Qué iba a suceder entonces si el Señor se quedaba? Lo iban a convertir en un culto permanente a resolver las cosas terrenales, a resolver las cosas temporales, y nadie iba a mirar más allá. Y nadie iba a mirar la gran herencia espiritual que Él había ganado para todos nosotros. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque en el mundo de hoy, en el día de hoy, nosotros sabemos, ustedes lo sabrán, ustedes lo han visto y yo lo he visto. Miles de personas, millones seguramente en toda la tierra, han venido a la iglesia de Cristo enfermos y el Señor los ha sanado.
Han venido esclavizados por el vicio y el Señor los ha hecho libres. Han venido con graves problemas de familia, de relaciones de todo tipo, y el Señor les ha bendecido. Pero una vez que los ha bendecido, se van y no los volvemos a ver. ¿Por qué sucede esto? Son personas que han recibido milagros, personas que han venido en etapas terminales de enfermedades terribles y han recibido el milagro tremendo de que el Señor les dé una vida nueva. Y sin embargo, reciben el milagro, pero no pasó nada. Pero no ocurrió nada. Todo terminó en gozar ese milagro y no saber nada de lo que está más allá, de las cosas de arriba. El Señor se fue, hermanos, para que entendiéramos que las cosas en el Señor hoy son por fe y no por andar viendo señales. Ahora es por la fe, y la fe quiere decir, hermanos, conocerlo a Él. Muchas personas van a la iglesia de Cristo porque quieren un milagro, pero deberían entender que lo que en realidad deberían buscar es al Señor de los milagros. Es con Él con quien se tienen que encontrar si quieren ver ese milagro que anhelan en sus vidas. En una ocasión, hermanos, ya viene el día de Thanksgiving, ¿verdad? Un ministro en un pueblo lejano, hace mucho tiempo, organizaba una cena para todo el pueblito donde él vivía. Invitaba a todo el que quisiera venir. En esa ocasión llegaron muchas personas, entre ellas un gran actor de teatro, un hombre con gran habilidad para las actividades de teatro. Entre las muchas habilidades que él tenía, contaba con que podía recitar hermosas poesías de una manera impactante. Tenía una voz melodiosa, una voz profunda, una voz que conmovía. El ministro había hecho del Salmo 23 el emblema de aquella cena de gracias. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Durante la cena, hermanos, aquel artista encontró el momento oportuno y tomó el tiempo para recitar el Salmo 23 de una manera preciosa, de una manera extraordinaria. Él tenía su voz entrenada para profundizar en las cosas, para emocionar con su arte. Cuando terminó el Salmo 23, toda la gente que había asistido a la cena, emocionada, aplaudía a más no poder. Fue algo extraordinario. Tiempo después, el ministro dijo, vamos a despedirnos con una oración. Y él comenzó a orar el Salmo 23, el mismo Salmo 23. Pero cuando él comenzó a orar, no fue cosa de emoción, fue cosa de quebrantamiento. La gente, hermanos, no se emocionó solamente, la gente fue profundamente impactada por aquella oración. Algunos comenzaron a llorar, otros caían de rodillas, dando gracias a Dios por diferentes cosas. El actor entonces, el artista, vino a aquel ministro y le dijo, quiero preguntarle algo. Yo ensayé y conocí bien el Salmo 23, pero solo logré que la gente me aplaudiera. Pero usted ha logrado mucho más que yo. ¿Por qué? El ministro le dijo, es que usted conoce muy bien el Salmo 23, pero yo conozco al pastor. Amén. Es decir, hermanos, es cosa de conocerle a Él. Con Él es el asunto. No es asunto de que yo me sé la Biblia de memoria. No es asunto de que yo puedo recitar tantos pasajes y versículos y esto y lo otro. Es cuánto conozco yo al Señor. Por eso el Señor se fue.
para decirnos: conózcanme a mí, encuéntrense conmigo, porque ahí está la clave de su victoria. Busquemos al Señor, porque Él es la clave de nuestra victoria. Por eso se fue, para que le busquemos y sepamos que por la fe podemos encontrarnos con Él. El Señor le bendiga.